Y entonces, bueno, es súper simple porque el módulo es 1 y el ángulo es 0, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es súper sencillo. Lo que va a pasar es que teníamos que todas las soluciones van a ser así, ¿no? Un cis ¿de qué cosa? ¿Cuál era el ángulo? El ángulo es 0, entonces había una fórmula, ¿se acuerda? Era una cosa así como alfa más 2kpi partido por n. Entonces, bueno, esto es simplemente k por pi tercios, ¿cierto? Con los k, el k en realidad es cualquier entero. Ahí van a estar las 6 soluciones. Ya, y eso lo podíamos entonces dibujar, ¿no es cierto? ¿Se acuerda usted que formaba un polígono regular de 6 lados, que es un hexágono, de hecho, en este caso, un hexágono regular, circunscrito en la circunferencia unitaria, ¿cierto? Ya, bueno, creo que no hay ningún misterio ahí, espero que no. Si tienen alguna duda me dice nomás. ¿Qué más cosas vimos? Bueno, recuerdo de algunas cositas que vimos también. Habíamos visto esta cuestión, el muy infinito, ¿se acuerda usted? Que eran el conjunto de todas las raíces de la unidad. Raíces de 1. Esa cuestión se anotaba así como muy infinito. El muy infinito, por lo tanto, es un subconjunto, está metido dentro de ¿qué? De la circunferencia unitaria, ¿ya? Que la vamos a anotar así, S1. No sé si usted conoce esa notación o no, pero es la notación que se ocupa para las esferas, ¿cierto? La esfera de dimensión 1, la esfera de dimensión 2, la esfera de dimensión 3, etc. S1 entonces es la circunferencia unitaria, ¿ya? ¿Qué es lo que podemos, no sé, a ver, por ejemplo, qué información usted me puede dar del conjunto muy finito? A ver, pregunta muy simple, no sé. ¿Qué propiedades cree usted que cumple este conjunto? Que eso no se lo he preguntado, pero creo que no lo hablamos en las clases anteriores. ¿Qué me puede decir respecto del conjunto muy infinito? ¿Qué cree usted? ¿Qué propiedades tendrá el muy infinito? A ver. Es un grupo multiplicativo. Ya. ¿Está todo el mundo de acuerdo con eso? Es un grupo multiplicativo. ¿Sí o no? ¿Estará de acuerdo con eso? Ujú, ujú, ujú. ¿Qué cree usted? ¿Es un grupo multiplicativo o no? Eso igual significa varias cosas, ¿no es cierto? Significa que es cerrado para la multiplicación, significa qué cosa, significa que hay asociatividad, significa que eh, los inversos de una raíz de la unidad también es una raíz de la unidad. ¿Eso es cierto o no es cierto? Piénselo, piénselo. O sea, antes de eso, de partida, el S1, antes de eso, el S1 es claramente un grupo multiplicativo, ¿sí o no? Creo que esa es una pregunta más fácil. Este de aquí, el S1, esta cuestión, ¿es un grupo multiplicativo, sí o no? Sí. ¿Qué cree la gente? Sí, porque el ángulo solamente se va sumando Sí, y en los módulos siempre dan uno, entonces simplemente va dando vueltas. precisamente, muy bien. Exactamente, sí. Es un grupo multiplicativo, sí. No es para nada difícil, ¿cierto? De hecho, es un grupo importante, si uno podría pensar qué propiedades tiene ese grupo.
Bueno, ya. Eso creo que es más fácil de responder. ¿Qué pasa con las raíces de la unidad ahora? ¿Qué pasará con las raíces de la unidad? ¿También será un grupo multiplicativo? Bueno, hay que responder ciertas preguntas, ¿no? El criterio de subgrupo, ¿cierto? Tenemos un subconjunto de algo que sí es un grupo, entonces tendríamos que verificar qué es un subgrupo. Es una muy buena pregunta la que me planteé, ¿eh? En todo caso. ¿Qué es un subgrupo? ¿Cuál era el criterio de subgrupo de estructura algebraica? Criterio de subgrupo, tenía que cumplir ¿qué cosa? Tres cosas, ¿cierto? Recuerdo. Tres cositas. ¿Cuál era la primera? Que es un conjunto no vacío. Eso es inmediato. No, no vacío está el 1, listo. Segunda cosa, que es cerrado para la multiplicación. Es decir, que si tengo dos raíces de la unidad, la multiplicación de ellas también es una raíz de la unidad. ¿Eso es cierto o no? Pregunta, lo voy a anotar aquí. Si Z y W son raíces de la unidad. Pregunta. ¿Es Z por W una raíz de la unidad? Yo creo que sí. Ya, Así como a priori, lo único que van a hacer es sumarse los ángulos. claro. Entonces yo estoy seguro que podemos encontrar un n tan grande como para que caiga justo ahí también. Pero así como a priori, creo que si z es solución de la ecuación a la n y w es a la p, Ya. creo que si los multiplicamos o algo por ahí, también van a ser ambos soluciones del múltiplo, perdón, de Ya. la multiplicación de ambos, creo. Me gusta ese argumento. Estoy súper de acuerdo. Es como muy, muy lógico, muy, muy simple de entender. Mira, voy a escribir lo que acaba de decir el compañero. Entonces, si efectivamente si el z y el w son raíces de la unidad, significa que existe un n, ¿cierto? Tal que z a la n igual a 1. Y existe un p tal que w a la p igual a 1. Ya, pues. Entonces quiero comprobar que existe, no sé, un k, esta cuestión tengo que elevarla a algo, de modo que esto valga 1. ¿Cuál es ese algo? Bueno, ese algo pueden ser muchas cosas, ¿no? Pero podrías considerar, por ejemplo, como dice el compañero, la multiplicación, n por p, ¿sí o no? Esto va a funcionar porque, a ver, porque por las propiedades de las potencias, ¿sí? Porque estas potencias son de números complejos, pero la potencia es un número natural, entonces se cumple lo mismo que hemos hablado antes, con los números reales, ¿no? Esto va a ser z a la n por p por w a la n por p. Ya, estas propiedades efectivamente se cumplen, entonces esto va a ser z a la n elevado a p, w a la p a la n, que es 1 por 1, y esto vale 1. Ya, entonces efectivamente la multiplicación de raíces de la unidad me da una raíz de la unidad. ¿Sí? ¿Se entendió? Aquí para dejarlo más explícito me faltó acá poner una P y acá una N. ¿Ya? Eso. Bien, ¿qué es lo que más falta para comprobar que este el muy infinito es un subgrupo? Además, ¿qué es? Porque tiene que tener los inversos, ¿cierto? Con eso vamos a estar listos. Es cerrado para la multiplicación y tiene el inverso. Es decir, que si tú tienes una raíz de la unidad, z, la pregunta es si z a la n también es raíz de la unidad. O sea, z a la n, z a la menos 1. Pregunta. ¿Eso es verdad o no es verdad? ¿Qué cree usted? ¿Es cierto o no es cierto?
Sí, es cierto. Sí, es terrible, cierto. Sí, súper sí. Ya, entonces efectivamente está súper bien, ¿ah? Muy buena la observación que me dieron. El muy infinito es un grupo multiplicativo. Ya, muy bien. No así con la suma, ¿no es verdad? Porque la suma de raíces de la unidad no es una raíz de la unidad, ¿cierto? Entonces, esta cuestión, esto es un grupo. De hecho, es un grupo abeliano. Naturalmente, porque la multiplicación es conmutativa. Ya, ¿qué más? No sé, podría preguntarle yo, mire, por temas de cardinalidad, así como podría preguntarle más propiedades del muy infinito, que este es un conjunto bien importante y bien interesante, ¿ya? El muy infinito tiene hartas cosas que decir. Eh, por ejemplo, este es un conjunto que es claramente infinito, ¿sí? Hay infinitas raíces de la unidad, ¿eso es claro o no es claro? ¿Es claro o no es claro? Para mí al menos es claro. Sí, porque la razón es muy simple, es porque le recuerdo que el muy infinito son todos los zetas, tales que z a la n igual a 1 para algún n, ¿cierto? Existe algún entero, de modo que la potencia me entrega la unidad. Ya, pues esa potencia en realidad puede ser arbitrariamente grande, pues. El n puede ser arbitrariamente grande, entonces los z en realidad pueden ser cualquiera. De hecho, como ya hemos visto, si se trata de resolver esta ecuación z a la n igual 1, nosotros ya sabemos cómo son las soluciones de esta cosa, po. Se pueden calcular fácilmente. Las soluciones van a ser así. Cis ¿de qué? Si el ángulo es 0 y el módulo es 1, va a ser así, un cis de 2kpi partido por n, con k en z. ¿Ya? Sí, por supuesto que todas las raíces de la unidad van a tener esa forma, 2kpi partido por n. Este, y bueno, eso es válido para cualquier n que tú queráis tomar, pues n igual 1, n igual 2, n igual 1000, ¿no es cierto? Entonces van a haber infinitas raíces de la unidad. Bien, eso no es difícil de ver. Otra pregunta que yo me puedo preguntar, así muy sencillo, ¿es un infinito numerable o no numerable? ¿Qué cree usted? Será, vamos a anotar esto, muy infinito el muy infinito es numerable o no numerable. Yo diría que es numerable, porque está indexado por el n que se mueve en las naturales. Sí, pues, precisamente, sí, pues sí, es numerable. Precisamente porque depende de un parámetro que es natural, ¿sí? Mire, ¿cuál sería el argumento formal para decir que es numerable? Es por lo siguiente. Esta ecuación z a la n igual 1, nosotros sabemos que tiene n soluciones, ¿ya? Tiene n soluciones. Entonces, el muy infinito recoge n soluciones para cada n. ¿Ya? Entonces, para n igual 1 va a haber una solución. Entonces, el muy infinito ya tiene un elemento. Para n igual 2 van a haber otras dos. Algunas se pueden repetir, ¿no es cierto? Por ejemplo, el 1 es una raíz para todo n. ¿Ya? Bueno, entonces va a haber una unión ahí de puros conjuntos finitos, pero que es una unión infinita numerable, porque depende de un parámetro n. Entonces, efectivamente, el muy infinito es numerable, ¿ya? No es difícil de ver tampoco. El muy infinito es un conjunto numerable. Y de hecho, es un conjunto re especial porque esto es lo que quiero comentarle, una observación interesante. Observación interesante porque, mire, voy a hacer el plano complejo. ¿Ya? A ver.
Y ahora voy a dibujar la circunferencia unitaria, a ver si puedo dibujarla bien. Ya, por ahí va a quedar. Bueno, imagínense entonces, este es el plano complejo, por ahí tienen la circunferencia unitaria, que entonces esto es con color rojo, esto es S1, como lo habíamos dicho. Se anota así con esa S gordita, 1, 1. Ya. Entonces, el conjunto muy infinito, nosotros sabemos que el muy infinito vive dentro del S1, es un conjunto de puros puntos que está metido dentro de la circunferencia unitaria. Vamos a marcarlo con color azul. Y es un conjunto numerable. Entonces, no sé, es una cosa así como de puros puntitos así, ¿sí o no? Pero son infinitos, entonces ya no puedo dibujarlos todos así. Bueno, puntos suspensivos. Realmente es infinito, entonces es una cosa así el muy infinito, ¿no es verdad? Ya. De hecho, es muy interesante que también se puede demostrar que el muy infinito es denso. Esto es una proposición que se los puedo dejar de ejercicio, por ejemplo. El muy infinito es denso en S1. ¿Qué significa eso? ¿Sabes lo que significa densidad en S1? ¿Se entiende lo que significa eso? Densidad en S1. Yo al menos no entiendo. Ya. Densidad, por si no se acuerda bien, densidad se lo recuerdo. La idea no es para nada difícil. Densidad significa que la clausura topológica, voy a anotarlo con color verde. Ya, esto significa que formalmente es esto, que la clausura topológica es exactamente el S1. ¿Ya? Esto es lo que significa densidad. Bien, como la densidad de los racionales en R. ¿Se acuerda? Eso es el ejemplo más típico. Q es denso en R. ¿Por qué Q es denso en R? ¿Qué significa eso? Porque la clausura topológica de Q son todos los reales. ¿Qué significa eso? En palabras simples, la densidad es que al lado de un punto, al lado de un elemento del muy infinito, al lado de una raíz de la unidad, al lado hay un elemento del S1. ¿Sí? Todos, todos son puntos de acumulación del S1. A ver, vamos al ejemplo de R. Ya aquí un paréntesis por el lado derecho. Ya, ¿qué quiero decir? Aquí está. Q, este es el ejemplo clásico. Q es denso en R. Ya, ¿por qué esto es así? Esto lo que significa, en otras palabras, significa que la clausura topológica de Q es R. ¿Ya? ¿Qué significa eso? De nuevo, que si tú miras el conjunto de todos los puntos de acumulación de los racionales, tienes a los mismos racionales, pero además vas a tener a todos los irracionales, lo que significa, en otras palabras, que todos los irracionales se pueden aproximar por racionales, ¿ya? ¿Cierto? Existe una sucesión de números racionales que me da a un irracional, el que tú queráis, siempre. Ya, pues aquí ocurre lo mismo, de hecho. Si tú tomas cualquier elemento en S1, cualquier número que viva en la circunferencia unitaria, cualquier complejo que vive en la circunferencia unitaria, no sé, voy a marcar acá con color negro este puntito, tú puedes encontrar una sucesión de raíces de la unidad que se aproxima a ese número. Ya, eso, no sé, lo vamos a dibujar así. Es como que tú puedes encontrar puros puntitos que son raíces de la unidad y se empiezan a pegar a ese punto. Ya, la idea es la misma,
de la densidad de QNR. Bueno, en fin. Ahí se lo dejo el ejercicio, si usted quiere mirarlo. Es bien interesante esa propiedad, etcétera. Lo otro que quería comentarle es recordarle una cosa que vimos anteriormente también. La clase pasada era cuando, en general, si tú tienes una ecuación que era de la forma z a la n igual a a, ¿cierto? Tienes una ecuación así, en general, para a un número complejo cualquiera. En general, recordemos que las soluciones eran así, ¿no es cierto? Eran la raíz n-ésima del módulo de a por el cis de, ¿qué cosa? Bueno, la fórmula tal cual, alfa veces alfa más 2kpi partido por n. Ya. Ya, pues y lo otro que quería comentarle esto, que no se le puede olvidar, que este objeto de aquí, esto es un escalar, no es nada más que un número, un escalar positivo, que me mide el módulo de las raíces de la unidad, ¿cierto? Perdón, de la unidad de a, de las raíces de a. Y este de acá, este es importante porque este cis, esto es una raíz de la unidad. ¿Cierto? Entonces las raíces de la unidad estaban detrás de todas las raíces de estas ecuaciones en general. Ya, ese es un ejercicio que tampoco era difícil de hacer, demostrar que siempre esos cis de alfa más 2kpi partido por n es una raíz de la unidad. O depende de cuál es el alfa, ahí se lo dejo como pregunta abierta. Ya. Bueno, eso creo que hasta ahí no llegamos a las clases anteriores. Hasta ahí podemos hablar de que era como un repaso. Creo que eso fue lo último que vimos. Ah, y después le hablé un poco del fractal de Mandelbrot, pero ese era un paréntesis igual. Ya, lo que tenemos que ver ahora sí, ya entrando en materia nueva, es las funciones complejas. ¿Ya? Funciones en C. ¿Ya? Ahora sí entrando de lleno al tema de funciones. ¿Ya? Muy simple en realidad. No es nada nuevo que usted no conozca. Funciones. Tienen su propio dominio, tienen su propio recorrido, etc. Lo mismo de siempre, existen las funciones inyectivas, las no inyectivas, las biyectivas, etc. ¿No? Entonces, ¿qué es una función compleja? Vamos a denotar una función compleja, una función que tiene dominio complejo, ¿ya? No sé, entonces vamos a ponerle un conjunto A, muy simple, que va a parar a, bueno, el codominio acá yo puedo dibujar cualquier cosa, voy a poner C, así para dejarlo bien clarito. Lo más importante es que este sea un subconjunto de C. ¿Ya? A eso nos vamos a referir con funciones complejas, ¿ya? Cuyo dominio es un subconjunto de los números complejos. ¿Vale? El codominio, bueno, esto puede ser cualquier cosa, pero el codominio a priori podría ser C, podría ser un subconjunto de C, podría ser R, por ejemplo. Lo importante es que el dominio sea un pedazo de los números complejos o el mismo C entero. Ya, ejemplo de funciones complejas, muy simple. ¿Qué ejemplos de funciones complejas muy sencillas podemos estudiar? La identidad. Ejemplos. 1. La función identidad, que es super fome, toma un f, toma un z y lo manda a z, ¿cierto? Ya no hace nada, es una función totalmente válida, pero no la vamos a detener a explicarla porque creo que ya no hay mucho que hacer. El dominio de esta función son todos los complejos y el codominio también. ¿Ya? El recorrido igual, es invertible, todo. Listo. ¿Alguna otra función que podemos concebir? Por ejemplo, esta función que va de C en C, esta ya un poco más interesante, que toma un número complejo y lo manda en su conjugado. ¿Ya? Esta función f de z igual z barra.
esta función ya es un poquito más interesante, no es tan trivial. El dominio son todos los complejos, como está escrito ahí, ¿no es cierto? Y nosotros podemos, por ejemplo, intentar graficar esta función, ¿sí? Intentar dibujar el gráfico de la función conjugación. El asunto está en que es que ahora ya no podemos en realidad hacer los gráficos de funciones complejas, ¿no es cierto? Ya no se puede, como en el caso de los números reales, que llevan las funciones de RNR. ¿Ya? Ahora ya no se puede porque el dibujo va a ser una figura en 4 dimensiones, ¿cierto? Sí, porque tendría que ser el dominio es un plano y el recorrido sería otro plano, entonces sería una cosa de, bueno, te queda algo de 4 dimensiones. Entonces no podemos realmente dibujar, esbozar el gráfico de estas funciones complejas, en realidad, ya no se puede. Lo que sí se puede es hacer algunos trucos. Necesito borrar ahora. Lo que sí podemos hacer es verlo como una transformación, ya esa es como la palabra clave. Es decir, que tomo el dominio y lo mando así como una función, lo mando a ver qué es lo que me llega en otro plano complejo. ¿Ya? Eso es lo que sí se puede hacer. Entonces, lo que quiero decir es que, por ejemplo, si yo tomo este segmento de recta, piense que es una recta totalmente horizontal. ¿Ya? Este segmento de recta horizontal. Yo puedo ver qué es lo que le pasa a ese segmento si le aplico la función. Pues me va a dar una reflexión con el eje real, ¿cierto? Eso sería una manera de entender el gráfico de una función compleja, ¿vale? ¿Sí? Es hacerle una transformación, es pasar de un plano al otro, no poner como todo junto dentro de un mismo plano, dentro de un mismo gráfico de 4 dimensiones. Entonces, no sé, la conjugación, ¿qué más le puedo poner, por ejemplo? ¿Qué pasaría si yo tomo la circunferencia unitaria? ¿Qué es lo que va a resultar a este lado de aquí? ¿Qué va a quedar acá? La misma circunferencia. La misma circunferencia, sí, efectivamente. Es como que, no sé si se ve eso, pero en realidad es como que lo da vuelta, ¿no? Pero bueno, al final queda la misma circunferencia. Naturalmente queda la misma S1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la S1 es simétrica. Nada más que eso. Con respecto al eje real. Ya, entonces, quiero que se quede con esa idea de que las funciones complejas no las podemos graficar porque son de 4 dimensiones, pero podemos hacer este concepto de como de verlo como una transformación, es decir, que paso de un plano a otro. Ya, esa es la manera como inteligente de dibujar funciones complejas. ¿Ok? Ya, y esto, bueno, este dibujo era en particular para la función conjugación, que es una función que no es difícil, y era un ejemplo muy simple. Otro ejemplo que podemos concebir, esta otra función, pues la función módulo. F de z igual al módulo de z. ¿Ya? Ojo que esta función en particular sí se puede dibujar y te va a quedar un dibujo en 3 dimensiones, ¿no es verdad? Porque el codominio ahora está metido en R. ¿Ya? Entonces, si tú quisieras dibujarlo todo en un mismo gráfico, todo junto, claro, te va a quedar efectivamente un objeto de 3 dimensiones. ¿Ok? O bien puedes hacerlo así, como lo estábamos pensando antes, que toma el plano complejo y en este caso va a parar a la recta real. Y de hecho, real positiva. ¿Sí? Ya puede hacer esos dos juegos. Entonces, en este caso especial, ¿no? Porque va a parar a R. ¿Ya? Entonces, no sé, se lo puedo dejar ahí si usted quiere graficarlo, si usted quiere verlo, puede buscarlo en internet también. Si lo quiere ver en 3 dimensiones,
también es interesante el dibujo que se genera. Esto no es nada más que la función norma, ¿cierto? No es nada más ni nada menos que la función norma. Que en el mundo, si tú quisieras dibujarlo en 3 dimensiones, sería una cosa así, f de x, y igual a x cuadrado más y cuadrado. Sería la gráfica de esta función, ¿cierto? Y el dibujo tridimensional, bueno, que es el dibujo tridimensional de esto, te va a quedar como una superficie así, una cosa así. Ya quedó muy feo el dibujo, pero queda como una superficie, como un hiperboloide. El ¿Ya? profe no lleva raíz cuadrada. Tenéis toda la razón, pues choro, se me olvidó. Ahí sí. Ahí sería como un cono. Sí, de hecho un cono, sí. Claro. Entonces hagámosle la puntita recta. ¿Sí? Te queda un conito. Ya, en el caso tridimensional entonces va a quedar una cosa así. Gracias por la corrección, se me olvidó la raíz cuadrada. Bien, ahora sí quiero que nos detengamos en una función que esta sí que me parece más interesante, porque ya no es como tan, es como simple, pero no tan simple, porque vamos a ver que pasan hartas cosas con esta función, la función cuadrática, que ya la comentamos en la clase anterior cuando le hablé del fractal de Mandelbrot. Le recuerdo que el fractal de Mandelbrot estaba asociado a una cosa así, ¿no? Recuerdo, era f de c igual a z cuadrado más c, ¿cierto? La diferencia es que antes había un más c, que el c era un número complejo. Ahora es simplemente la función z cuadrado, muy simple, ¿ya? Es una de las funciones más simples que podemos pensar. En el caso real es una parábola. En el caso complejo vamos a ver qué hace esto, ¿no? ¿Qué propiedades tiene? ¿Cómo se ve gráficamente esta función? Que tiene harto para entregar. Bueno, sí, en primer lugar el dominio son todos los complejos, ¿ya? ¿Cuál es el recorrido de esta función? Preguntas muy simples. Dominio y recorrido. ¿Qué cree usted? El dominio de la función f, esto es súper sencillo, son todos los complejos. ¿Cuál será el recorrido de esta función? ¿Cuál será el recorrido de esta función? ¿Qué cree usted? ¿Cuál es el recorrido de la función cuadrática? Bueno, se lo pregunto porque en el caso de los reales nosotros sabemos que hay como un tema, ¿no? El tema del recorrido en el de la parábola. Que ahí hay como una restricción de los números positivos, ¿cierto? ¿Qué pasa en este caso? Esa es la pregunta. Sí. Sí, también son todos los complejos. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de eso? Por lo que estábamos hablando antes, ¿sí? Con las ecuaciones. ¿Ya? ¿Cuál es la razón de que el recorrido sean todos los complejos también? ¿Por qué pasa esto? Porque si tú tienes, bueno, la razón de acá lo voy a escribir con verde. Si tú tienes un número complejo cualquiera, entonces tú sabes que existe otro número complejo, tal que el b al cuadrado te da el a. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Porque la ecuación z cuadrado igual a, tú sabes que se puede resolver, con lo que vimos antes, ¿cierto? Ya sabemos resolver esas ecuaciones, de hecho. Entonces tú sabes que existe un número que al cuadrado te da el a, ¿ya? Efectivamente, entonces todos los elementos complejos tienen preimágenes. Ya. Entonces, estas funciones es epiyectiva, ¿sí? Pero de hecho no es biyectiva, ¿no es verdad?
No, esta función, porque esta función no es inyectiva, ya podemos ver eso inmediatamente, esa cuestión no es inyectiva. Lo voy a dejar acá anotado, le queda a usted ejercicio si quiere comprobarlo, esto es muy simple. Y es porque las preimágenes vienen de a dos, po. Esta cuestión no es inyectiva. Ya. Bien, ahora quiero que veamos el tema de cómo se ve gráficamente. Ya, esto es lo que me interesa a mí. Para que se quede con esta idea de las transformaciones de los planos. Ya, la función z cuadrado. Vamos a partir de cositas sencillas. Entonces, vamos a hacer unos planos cartesianos aquí, otro plano cartesiano acá. Ya, vamos a partir de algo simple. Pelea de gatos. Ya, esta, de nuevo, la misma, pregunta muy simple. ¿Qué pasa con la circunferencia unitaria? De nuevo, la z cuadrado de S1, ¿a qué va a parar al otro lado? ¿Qué cree usted que va a parar acá al otro lado? ¿Qué cree usted que va a parar al otro lado en la S1? Todo S1. También, sí. Ya, también va a quedar S1. Efectivamente, también queda S1. ¿Por qué? De nuevo, porque en coordenadas polares nosotros sabemos que la función cuadrática, ¿qué es lo que hace? Eleva el módulo al cuadrado y el ángulo se duplica. En este caso, en la circunferencia de radio 1, el módulo al cuadrado sigue siendo 1 y el ángulo se duplica, entonces en realidad como que es la... Si tú miras, lo que quiero decir es, si tú miras esta cuestión f de S1, que nosotros de hecho es S1, pero es como que da la vuelta a la circunferencia dos veces, ¿sí o no? Porque como el ángulo se duplica, se va a completar la circunferencia dos veces. Chum, chum. ¿Ya? Bueno, pero te da S1 de todas maneras. Y en general, ¿qué es lo que va a pasar en general si tomo la imagen de una circunferencia en general? ¿Ya? La circunferencia de radio R. En general, si tú tomas una circunferencia centrada en el origen, sí, la vamos a centrar en el origen, pero que sea de radio R, ¿qué va a parar al otro lado? También va a ser una circunferencia, ¿sí? Pero el radio va a ser R cuadrado. Por la misma razón, ¿ya? Entonces, si el radio, por ejemplo, si el R es un medio, la circunferencia de radio un medio, va a parar una circunferencia de radio un cuarto, ¿no es cierto? O sea, chica. Presiona la circunferencia de radio mayor que 1, si una circunferencia de radio 2 se agranda, te queda la circunferencia de radio 4, ¿cierto? Ya. ¿Alguna duda hasta el momento con estas cosas? ¿Va quedando todo claro? ¿Alguna pregunta, chiquillos? ¿Algo que no se está entendiendo? No sé. ¿Va quedando todo clarito?
todo claro. Ya, entonces nos vamos a poner más brígido ahora. Y ahora que vamos entendiendo todo, nos vamos a poner más brígido. Con la misma función, ¿ah? Con la z cuadrada. Con la misma función. No nos vamos a despejar, no nos vamos a despegar de la z cuadrada por un momento. Ya quiero que nos quedemos pegados en z cuadrada porque es una función interesante. Simple, pero interesante. Por ejemplo, ¿qué cree usted que le hace la función z cuadrado a esta línea horizontal? ¿A qué va a parar acá al lado derecho? Pregunto. No sé, digamos que es la línea de altura 1, por ejemplo. ¿Qué cree usted que se va a transformar esa línea? Profe, de casualidad no la rota. Sí, pues. Sí, pues tiene que haber una rotación, pues, por lo que hemos hablado, ¿no es cierto? Tiene que haber como una transformación como que rote las cosas, porque mira, espero que esto quede claro para todos, pero z cuadrado de nuevo lo que hace es, toma el módulo, lo eleva al cuadrado, y el ángulo lo duplica, ¿cierto? Como el ángulo lo duplica, mira, piensa por ejemplo, no sé, en este puntito de acá, este puntito de aquí. Ese puntito de ahí tiene su propio módulo y tiene su propio ángulo. ¿Ya? El módulo, no sé, será r y el ángulo será θ. Entonces el resultante, ¿cierto? Va a quedar con doble del ángulo, po. Entonces, y con el radio más grande, entonces no sé, va a quedar como por acá, así. ¿Cierto? Si este es un z0, este va a ser el resultante del z0 cuadrado. Pero lo deforma. Ya no sigue siendo una línea, ¿o sí? No, no va a quedar una línea, Va recta, precisamente. no recta. No va a quedar una recta, exactamente. ¿Qué cree usted que es lo que va a resultar de esto? Una especie de parábola. Sí. De hecho, es una parábola. ¿Sí? Es una parábola. ¿Cómo podemos comprobar eso? Voy a borrarlo. ¿Y cómo va a ser el gráfico de la parábola? Vale, voy a borrarlo ya. Entonces, porque necesito espacio. ¿Cómo lo comprobamos? El conjunto en cuestión, esa línea que era horizontal, el conjunto, la vamos a llamar L, ya, L de línea. El conjunto lo podemos escribir así. Son los que tienen parte imaginaria 1 y el eje real se mueve libre, entonces es algo así. X más Y, donde X es un número real. ¿Cierto? Esa es la línea que estamos estudiando, esta línea horizontal. Ya, pues. ¿Qué pasa si tomo entonces cualquier elemento que viva acá en esta línea? No sé, un Z. Z igual a X más Y va a ser un X más Y. Entonces, f de Z es X más Y al cuadrado. Ya, y bueno, X más Y al cuadrado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser X cuadrado menos 1 más 2 por Y. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, la componente real es x cuadrado menos 1 y la componente imaginaria es... Ah, me faltó un x. Es 2x por y. Acá me faltó un x. 2x por y. Ahí sí. Ya, decía, la componente real entonces es x cuadrado menos 1 y la componente imaginaria es 2x. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo podemos ver que esto efectivamente es una parábola?
¿Cómo podemos ver que efectivamente esto es una parábola? Porque si a esta cuestión le llamamos y, mira, si a esta cosa le llamamos y, el y del 2x, entonces tenemos que el x va a ser y partido por 2, por lo tanto si yo lo reemplazo acá voy a tener ¿qué cosa? Voy a tener y medios al cuadrado menos 1. Ay, ¿qué puse? Ahí. Ay, que se me mezclaron las letras, a ver. Necesito, bueno. Sí, la vendí con escoger la letra X. Bueno, de todas maneras, no sé, vamos a ponerle X'. Ya, no tengo muchas más letras. La cosa es que podemos estudiar la componente real, la vamos a llamar X', ya porque ya había una X, creo que la notación quedó muy mala, y la componente imaginaria va a ser esa Y. Bueno, la cosa es que al final vas a llegar a esa ecuación. Esta que está acá arriba que la voy a marcar con un cuadrado. Y medio al cuadrado menos 1 igual a X'. Esa ecuación es una parábola horizontal. ¿Sí? Si usted se acuerda del mundo de los números reales, cuando tú tienes esta ecuación así, voy a borrar el X' ahora para que quede más claro, por eso no me gustó la notación con la que quedó, pero esto, y medio al cuadrado menos 1 igual a X, esta es una ecuación que describe una parábola horizontal, ¿cierto? Entonces, si volvemos al dibujo, ya teníamos los planos acá, planos cartesianos, planos complejos, teníamos la recta horizontal, el dibujo que va a quedar va a ser una cosa como así. Así. ¿Ok? Algo así es lo que va a quedar. ¿Se entendió? ¿Lo entendieron? Todo muy enredado. Pregúnteme si no entendió, por supuesto, le puedo explicar de nuevo. Podemos verlo de otra forma. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya, bueno, entonces, si no hay pregunta, yo le puedo hacer la misma pregunta, pero ahora bien, preguntándole yo a usted, ¿qué cree que va a pasar ahora no con una recta horizontal, como lo acabamos de ver, sino con una recta vertical? Ya, esta que acabo de dibujar en verde. ¿Qué pasaría con una recta vertical? ¿Qué va a pasar con una recta vertical? Misma pregunta. ¿En qué lo va a transformar la función z cuadrado? No sé, piense por ejemplo ahora que esta es la recta que tiene ahora ancho igual a 1. Entonces esta recta L ahora va a ser el conjunto de ¿qué? 1 más b por i, donde b es un número real. ¿Sí? Es una recta vertical que va a ser así. Ya, ¿en qué se va a transformar esta cuestión? ¿Qué cree usted que va a resultar de eso?
¿Cuál sería su guess, ¿no? Si se tuviera que tirar así como por adivinar algo, ¿qué es lo que va a dar ese gráfico? Una parábola hacia la izquierda. Sí, precisamente. Muy bien. También va a quedar una parábola, pero va a quedar hacia la izquierda. Exactamente. De hecho, es totalmente simétrico, ¿ya? Va a quedar una cosa como así. Si los dibujos estuvieran bien hechos, va a quedar una parábola, pero para la izquierda. ¿Cómo comprueba usted eso? De la misma manera como lo acabamos de hacer. Ya que, resumen, ¿qué es lo que hicimos? Tomar el 1 más bi en este caso, lo elevas al cuadrado y luego vas a encontrar una relación entre la parte real y la parte imaginaria. Y eso te va a dar una ecuación que es una ecuación que describe una parábola horizontal. ¿Ya? Esa es la razón. Te va a quedar una parábola horizontal. Entonces, en particular nosotros, no sé, pues podríamos pensar en cuadrículas. ¿Se entiende la idea? O sea, yo podría preguntarle, ¿qué va a pasar ahora si yo hago como un mallado, así como una cuadrícula? De puras rectas así horizontales, verticales, de todo. Con esta, ahora que estoy dibujando en la parte izquierda del gráfico. ¿Qué es lo que va a quedar al lado derecho? Van a quedar como puras parábolas, ¿cierto? Como cortándose. También va a quedar como una especie de mallado, como una cuadrícula, pero de parábolas. ¿Sí? Y ahí quiero que observe esto, porque hay un video en internet que quiero que vea que hace esa gracia. YouTube. Espérenme. Vamos a ver un videito de YouTube ahora. Compartir pantalla. ¿Lo ven? ¿Todos lo ven? ¿Se ve? ¿Se ve o no se ve? Sí, profe. Ya. Ya. Este video, no sé si lo cachan, no sé si cachan este canal que se llama Three Blue One Brown, que es un video, o sea, es un canal de YouTube de divulgación matemática que es súper bueno y que tiene unas animaciones que son geniales, son muy buenas. Así que si le pega al inglés, este canal es bueno. Y este video en particular, como bien dice acá, habla de la hipótesis de Riemann. Ya que para la persona, para el grupo que le tocó la función z de Riemann, este video le puede servir. Pero le quiero mostrar una parte específicamente que, mire, habla de la función esta que está acá, f de s igual a s cuadrado, que es la que estábamos viendo nosotros, pero en vez de s, bueno, nosotros teníamos una z. Ya, eso es por razones históricas nomás, ya que se le pone una s, nada más que por razones históricas. Nosotros le vamos a llamar z, f de z igual z cuadrado. Entonces, lo que quiero que vean este video es que efectivamente lo que hace el tipo acá es mirar, como usted puede ver ahí, acabo de hacer eso, el -1 lo mando al 1. Ahí hizo la transformación, ¿se ve? Pero no lo miró como en dos planos distintos, sino que lo puso dentro del mismo plano incluso. No lo separó como yo lo estaba haciendo, lo puso en el mismo plano. Entonces el -1 lo mando al 1. ¿Ya? Y ahora sigamos con el video. Bueno, ahí toma el i, y como tú sabes, i cuadrado, efectivamente, va a parar al -1, ¿sí? Ahí lo rota. Y ahora esto es lo interesante que quiero que vea. Efectivamente, ahí tiró la cuadrícula, ¿sí? Tiró la cuadrícula de puras rectas horizontales y verticales. Y aquí está la animación de qué es lo que pasa con la z cuadrado. Que como ya sabemos van a ser puras parábolas. ¿Sí? Eso es lo que ocurre con la z cuadrado. No, ahí va, lo va a hacer de nuevo, creo. Claro, ahí va de nuevo. Ya, quiero que se quede ahora con esa imagen. Esa es como el resultante, que son puras parábolas así cortándose. Que también generan como una especie de cuadrícula, pero de parábolas. ¿Ya? Lo otro que quiero que observe es algo muy interesante, es que
el ángulo que se forma entre la línea vertical y horizontal, ese ángulo es de 90 grados, naturalmente, porque son perpendiculares entre sí. Y cuando tú aplicas la transformación, te quedan dos parábolas que se cortan en un ángulo de 90 grados también, ¿ya? Volvamos al dibujito de acá del Paint. Ya, lo que quiero decir es que si tomábamos esta recta verde y la recta roja, que era una horizontal y una vertical, el ángulo entre ellos es de 90 grados. Obvio, porque son perpendiculares entre sí. Bueno, pero ese 90 grados también se traspasa para acá, ¿ya? Y las parábolas también van a tener un ángulo recto, ¿ya? También van a tener un ángulo recto. Recordemos que cómo se medían ángulos en curvas eran con las rectas tangentes, ¿ya? Si tú miras las rectas tangentes de ambas parábolas, en este dibujo no quedó muy bien, pero el ángulo va a ser recto. Y eso tiene que ver con otro tema de investigación que estaba acá, que eran las aplicaciones conformes y conformales. ¿Se acuerda que se lo comenté? Que eran funciones que preservan ángulos, ¿ya? Esto es lo que está pasando y ese fenómeno es re importante. Que la función z cuadrado, en el fondo lo que va a ocurrir es que la función z cuadrado preserva ángulos, ¿ya? Si tú tienes, no sé, dos líneas cruzándose, te van a quedar dos parábolas que se cortan en el mismo ángulo con el cual se cortaban las dos líneas originales. Este entonces es un ejemplo de algo así que vamos a llamar transformación conforme o conformal. ¿Se entendió eso? ¿Alguna pregunta con el video? No sé. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Ya, listo. Entonces, bueno, eso era lo que quería mostrarles, específicamente de la función z cuadrado, que es como simple, pero igual entretenida de ver. Y así yo le puedo hacer preguntas, no sé, pues grafíqueme la función z cubo, así, ¿sí? Por ejemplo. O otras funciones, no sé. Pero, ya para terminar la clase de hoy, por el momento, lo único que hemos hablado de funciones complejas, ¿cuáles son? En resumen, las funciones complejas, de las categorías de funciones complejas que hemos visto son las funciones que tienen la conjugación, las funciones que son polinomios, no sé, a z elevado a 4, más b z al cuadrado más 1, no sé, por tirar algo, más i. ¿Ya? Las funciones que son polinomios, también estaba esta función que era el módulo, que como nosotros sabemos es multiplicar z por z conjugado en raíz cuadrada. Y nada más, pues no hemos visto nada más, pues, conjugación, polinomios y esta cosa que es como el módulo. Y desde ahí yo puedo combinar cosas, por ejemplo, no hemos visto ninguna otra categoría de funciones hasta el momento. Por ejemplo, podría pensar yo en... un polinomio conjugado, es decir, algo así como f de z igual a, no sé, voy a poner un ejemplo. 3z barra elevado a 4 menos 4 z barra más i. Ya, por ejemplo, ese es un polinomio conjugado, ¿cierto? Incluso puedo mezclar las cosas, ya esto me da pie a otras funciones, por ejemplo, mezclar la z por la z barra al cuadrado, no sé, menos z, 3z más z barra, etcétera. Pero de todas maneras son como expresiones polinomiales, ¿se da cuenta?
que dependen de la variable z, y también aparece el z barra. Pero más que eso no podemos ver todavía. Después, más adelante, vamos a hablar de la exponencial, del logaritmo, que ya son funciones mucho más complejas y tienen mucho que decir también. ¿Ya? Y así, por ejemplo, también podemos pensar en las inversas de los polinomios también, que también lo tenemos que conversar. ¿Ya? En las próximas clases vamos a hablar de esto también. Por ejemplo, la función 1 partido por z. ¿Ya? O esta otra de acá, la función, no sé, voy a tirar ejemplo, z barra partido por z también. Una cosa así. ¿Ok? Si tenemos los polinomios, podemos conjugarlos y también podemos invertirlos, ¿cierto? Entonces están todas esas posibilidades. Bueno, vamos a entrar más detalladamente a estas cosas en la próxima sesión. Vamos a hablar un poquito más de estas funciones que quedan pendientes, porque ya vamos a terminar la clase. Y vamos a ver el gran tema que es la esfera de Riemann. Ya, eso viene para el próximo jueves. Para este jueves pasado mañana. Ya, entonces vamos a terminar un poquito de hablar de funciones, tampoco es mucho lo que hay que hablar, pero de lleno vamos a entrar en este tema que es la esfera de Riemann. Ya, ahí sí que nos vamos a detener harto. Eso, chiquillos. Estamos. Estamos. Ya, pues nos vemos el jueves entonces. Cuídense. ¿Ya, profe? Chao, profe. Chao, chao. Tremendo, profe, es el canal profe. de Steve Blum and Brown. Es buenísimo. Es muy bueno. Sí. Ya, profe, cuídese, chao, chao. Chao.